Pues ya es viernes, queridos hermanos, viernes 3 de octubre, seguimos caminando en ya acercándonos al final de la semana 26 de tiempo ordinario, y hoy nos va a acompañar Baruch, el profeta Baruch, en la primera lectura. Gracias por su compañía, su confianza, regálenme likes, suscríbanse, pónganme comentarios, es importante. Ahorita al final de mandaré saludos a algunos de los que pusieron comentarios en estas últimas 2 semanas. Pero bueno, primero, así como hemos visto la importancia del nombre, ahora Baruch significa bendito. Es el nombre, el significado del nombre de Baruch. Y empieza, dice capítulo 1, versículos del 15 al 22. Ya habíamos visto en días pasados y ayer veíamos cómo las lecturas nos indicaba cómo prepararnos para vivir la misa en cuanto a la liturgia de la palabra. Ayer veíamos algo de eso, y también recordaba que en el Apocalipsis nos habla de cómo vivir la liturgia de la Eucaristía, de la Eucaristía, de la consagración. Y hoy de alguna manera Baruch nos enseña un poco lo que debe de ser nuestra preparación para el sacramento de la reconciliación. Porque dice, lo primero es reconocer al Señor como un Dios justo. O sea, nosotros nunca vamos ante el Señor a decirle, es que tú eres muy injusto, ¿por qué permites el dolor? Constantemente tenemos esa queja. Por eso dice, reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo. O sea, eso es lo primero, reconocer que es un Dios justo porque nos ama, porque su misericordia siempre es más grande que los pecados. Y luego dice, sentir dolor y vergüenza por el pecado. Dice, nosotros, todos los habitantes de Judea y Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, o sea, dice todos, nadie nos escapamos de todo el pueblo de Dios. Nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. O sea, el dolor del pecado, el dolor de no escuchar a Dios, el dolor de desobedecerlo, eso lo debemos de tener. Y es muy interesante cómo el profeta Baruch dice, desde el día en que el Señor nos sacó de Egipto hasta nuestros padres. O sea, esa es la historia de la salvación. Pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona, volvemos a pecar, nos arrepentimos. Y sin embargo, esa sigue siendo la historia hasta el día de hoy. Somos frágiles, somos pecadores. Lo importante es que ese proceso vaya realmente avanzando, que seamos cada vez menos los pecados y cada vez menos graves. Entonces, los pecados veniales, pues a veces es muy difícil, pero que sí los pecados mortales cada vez sean menos. Y luego otro punto es reconocer que las consecuencias de las cosas malas que nos pasan, muchas veces son consecuencias de nuestros pecados. Es lo que les digo yo, es muy natural. Si tú vas caminando en la oscuridad y enciendes la luz, puedes caminar sin tropezarte. Pero si te alejas de la luz, te vas a tropezar y vas a caer. Por eso si te alejas de Cristo, vas a caer. Dice, por eso han caído sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día que nos sacó de Egipto. O sea, reconocen que todo eso sucede precisamente por haberse alejado del Señor. Hoy en día, tristemente, no reconocemos. Mucha gente dice, yo no robo, yo no mato, pues ¿de qué me confieso? O sea, no reconocemos nuestros pecados y a veces los disfrazamos, es más, hasta los justificamos y los volvemos un derecho. El derecho al aborto es un derecho de toda mujer, dicen ellos, pero es un pecado gravísimo porque es un asesinato. La eutanasia, pues es un derecho poder darle una muerte digna a nuestros ancianitos, pues es un asesinato, es un crimen. O sea, hay muchas veces, o hasta el que roba a veces dice, pues es que ellos tienen mucho, yo tengo poco. Justificamos nuestros defectos, nuestros pecados, y a veces hasta les creemos que es algo bueno. Hay que volver a leer esta lectura de Baruch, capítulo 1, versículos del 15 al 22, y se van a dar cuenta las enseñanzas que nos da para buscar ese verdadero arrepentimiento y sobre todo esa verdadera reconciliación con el Señor. En el Evangelio es Lucas, regresamos a Lucas después de la pausa de estos días. Lucas 10, capítulos del 13 al 16. Ya hemos meditado también mucho este pasaje que nos hace recordar un dicho, a quien más se le da, más se le exige. Y también lo dice la Sagrada Escritura, a quien más se le da, más se le exige. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Besaida,
porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran hecho penitencia, se hubieran puesto de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que escucha a ustedes, a mí me escucha. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Fíjense, son dos temas. Primero, al que más se le da, más se le exige. Y segundo, la importancia del magisterio de la iglesia. Eso es algo que mucha gente no toma en cuenta. Primero, al que más se le da, más se le exige. Jesús menciona 3 ciudades, Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. Sobre todo Cafarnaúm, que era el lugar donde más estuvo Jesús. El pueblo de Galilea era donde Jesús tuvo mayor presencia, donde tuvo mayor milagros. Y sin embargo, también fue donde más lo rechazaron. Esa es la incongruencia. Por eso a Cafarnaúm, que es todavía más grave su situación que la de Betsaida y Corazaín, a Cafarnaúm le dice, serás precipitada al abismo, porque se te dio mucho, y aún así no lograste la conversión que deberías. Y siempre recordamos en Nínive, cómo con que recorría la mitad de la población, Jonás, se logró la conversión de todo el pueblo. Y aquí no. Corazaín y Betsaida tuvieron mucho rechazo del Señor, y Cafarnaúm no se diga, era su tierra y fue donde más rechazado fue. Por eso dice, tú serás precipitada al abismo. En cambio, Tiro y Sidón no fueron testigos de muchos de los milagros de Jesús, no tuvieron la oportunidad de tener mucho contacto con él, y por eso tienen ese perdón o esa justificación. Por eso dice, será más duro el día del juicio para las ciudades a los que más se les dio que para los que no recibieron. La gente que se dedica al mal porque no fue catequizada, será más tenue su dolor que los que hemos recibido una catequesis muy fuerte y aún así nos portamos mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego la segunda, la importancia del magisterio. Hay denominaciones cristianas no católicas que dicen la pura escritura, y eso es el protestantismo desde Lutero. La escritura es la que marca, de ahí más no hay nada. Lo que no venga a la escritura no es tomado en cuenta. Y la verdad, es increíble cómo esa cerrazón de entendimiento, porque pues si la escritura no existía en tiempo de Jesús, solamente la primera, lo que tenemos llamado hoy el Antiguo Testamento. Y mucho tiempo se siguió predicando, los primeros años del cristianismo, el evangelio, a través de cartas, se seguían creciendo el cristianismo, se seguía predicando y no existía el Nuevo Testamento. De hecho, esa escritura que tanto proclaman los no católicos fue escrita por católicos, se fue compendiada por católicos y fue traducida por católicos. Entonces, por eso nosotros como iglesia, claro que la fuente principal es la escritura. La Sagrada Escritura es la fuente principal de nuestra fe. Pero también tenemos la tradición de la iglesia, que el mismo Pablo les dice, les transmitimos a ustedes lo que a su vez recibimos nosotros, que el Señor Jesús murió y resucitó, y que por su sangre fuimos salvados. O sea, la tradición con T mayúscula, porque hay tradiciones que T minúscula que las hemos conservado, algunas y otras se han quitado. Pero la tradición, lo que se llevó, era la manera como se llevaba la fe antes, no por la escritura, porque no existía, como les digo, el Nuevo Testamento, era la tradición la que iba pasando todo eso. Hasta que finalmente se cayeron en cuenta que iban a pasar los años y que era necesario ponerlo por escrito. Y entonces empezaron a escribir todo lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Y por eso nosotros, el magisterio de la iglesia es el que nos enseña, porque hay muchas cosas. Los mismos no católicos saben que hay cosas en la iglesia, en la Biblia, que no están claras, y el magisterio es el que nos enseña, y por supuesto que ellos, muchas denominaciones no católicas, y consta que no lo estoy atacando, no, claro que no, nosotros nunca atacamos, solamente dejamos en claro las cosas que son nuestras. Y por ejemplo, ellos no creen en el magisterio de la iglesia, y sin embargo lo usan en su propia fe. Porque el pastor les explica y el pastor los enseña, y cuando tienen dudas van y le preguntan al pastor. Pues eso es lo que hacemos nosotros con el magisterio de la iglesia.
tenemos los escritos de los santos padres, tenemos todos los documentos del Concilio Vaticano y todo lo que se ha escrito, y ese magisterio de la Iglesia es el que nos clarifica muchas cosas que no podamos entender. Y los que rechazan eso, Jesús dice, el que los escucha, el que dice, el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, que es el Padre. O sea que nosotros como católicos, tú tienes que estar tranquilo de que todas las cosas que te critican, que si las imágenes, que si los santos, que si el magisterio, que si solamente lo que está escrito, San Juan dice muchas cosas más hizo Jesús que no están escritos en este libro. Ojalá que Dios nos ilumine para que un día podamos tener esa unidad que tanto quería Jesús. Un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo. Nosotros los hombres somos los que nos dividimos, y cuidado porque la palabra diablo que significa el que divide. Lutero y todos los protestantismos fueron los que empezaron con esa división, en lugar de clarificar las cosas en las que tenían dudas o cuestionar las cosas que eran cuestionables y tratar de llegar a una solución. Pero bueno, gracias mis hermanos por su compañía, por su confianza. Hoy le quiero agradecer a las personas que estas últimas semanas me han puesto sus comentarios. Irma Martínez, Jesús Pérez, que él sí sé que es de España. Ojalá que cuando pongan un comentario me ponen de dónde son para poder comentarlo. Jesús Pérez, ojalá que tu hija ya esté bien. Sigo orando por tus necesidades. Cristóbal Velázquez también me puso comentarios. Karina Pérez, que también me puso por ahí algunas necesidades de que está pasando, y yo la he incluido en mis oraciones. La señora Griselda Islas también, espero que la situación con su nieto y las cuestiones de salud ya estén mejorando. Guadalupe Vallejo, que también por ahí me ha estado presente en sus comentarios. Les agradezco, les mando un saludo muy fuerte, en especial a ellos, y les pido a ustedes que sigan acompañándome y que sigan orando por mí, para que Dios me dé la sabiduría y seguir en este canal predicando la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.